¿Sabes qué es una autopromoción o una hipoteca autopromotor? ¿Sabes los requisitos básicos? ¿Sabes qué necesitas? ¿No quieres morir en el intento? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Actualmente trabajo en una entidad financiera, por eso llevo máscara, y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Así que, suscríbete. Hoy va a ser el primer capítulo de introducción a la autopromoción. Esperaros hasta el final si queréis ver algún punto clave o reflexiones clave para asegurar la viabilidad de vuestro proyecto o de vuestro objetivo. La sesión de hoy la vamos a estructurar en 3 puntos. ¿Qué es una autopromoción o qué diferencias tiene con una hipoteca estándar? Los requisitos para poder acceder a este tipo de financiación. Y por último, unas reflexiones o unos puntos clave para que cada uno de vosotros que quiera plantearse este proyecto los tenga en cuenta. Empecemos. Primer punto, ¿qué es una autopromoción o una hipoteca de autopromotor? Vamos a ver qué dice el Santander. ¿Qué es y cómo funciona la hipoteca autopromotor? Una hipoteca autopromotor es un préstamo hipotecario específicamente dirigido a aquellos particulares que necesitan financiación para construir su propia vivienda. A diferencia de una hipoteca para comprar una casa ya construida, con la hipoteca autopromotor Banco Santander te facilita la financiación para poder construir tu vivienda. Esta financiación puede alcanzar el 100% del coste real de construcción, siempre limitada al 70% del valor máximo de reposición en el supuesto de una construcción terminada. La hipoteca autopromotor del Banco Santander ofrece un plazo máximo de amortización de hasta 30 años para primera vivienda o vivienda habitual y de 25 años para segundas residencias, además de un periodo de carencia de capital de hasta 2 años. 100% coste real de construcción es la construcción sin tener en cuenta el suelo o el terreno. Por eso aquí nos limitan al 70% máximo del valor de reposición. Es decir, nos hacen una diferenciación entre lo que es el coste de construcción y lo que sería el coste total de construcción más el suelo y los gastos. No sé si ha quedado clara la definición del Santander, pero vamos a por ello. Una autopromoción o hipoteca autopromotor es una manera de financiación. La primera diferencia sería la finalidad de este crédito o financiación. ¿Por qué? Aunque sea la primera o segunda vivienda, la finalidad de una hipoteca estándar es adquirir un inmueble terminado. En este caso, como ya sabréis, vamos a financiar la construcción de ese inmueble, con lo que inherentemente ya tiene riesgos. ¿Por qué? Porque un banco necesita garantías que se puedan ejecutar. Un piso, una casa acabado, tendrá un valor X que puede ejecutar por lo que sea. Pero algo que no está construido no lo puede ejecutar por nada. Por eso, esta primera diferencia de finalidad ya empezamos a ver por qué podemos tener más o menos dificultades. Siguiendo con este punto, otra diferencia es que nosotros para comprar un inmueble terminado nos dan el importe de financiación al completo. Ya sabemos que nosotros tenemos que poner una entrada, unos gastos, pero quiero decir, la entrega de capital es ipso facto o inmediata. El día de la firma abonan el capital al vendedor o al comprador y se hace la transacción. En este caso, una hipoteca de autopromoción o autopromotor, el banco te irá haciendo entregas a medida que tú vayas construyendo. Con lo que no es tan fácil disponer del capital porque irá regido a la sanción de esta operación o a un porcentaje sobre revalorización que tú vayas construyendo, con lo que ellos te darán dinero. En resumen, no te van a dar todo el dinero para que tú construyas, sino que paulativamente te van a ir haciendo esas entregas. Que muchas veces eso es una pesadilla y es donde mucha gente cruje o tiene problemas. Siguiendo en estos puntos encontraríamos la dificultad o lo que sería el papeleo. Si en una hipoteca normal ya hay mucha documentación de nóminas, de contratos, de tasación, de nota simple, pensar que en una autopromoción aún más. Necesitaremos un proyecto visado, unas licencias que nos tendrán que aceptar, unos estudios del terreno, que esto normalmente ya viene antes del proyecto. Lo que quiere decir que va a haber mucha burocracia y mucho papeleo, que lo sepáis. Como íbamos comentando en esta definición de hipoteca de autopromoción, hemos visto que la entrega del capital no se hace total, hemos visto que la finalidad cambia porque es una construcción, hemos visto que tendremos mucho papeleo y el último punto para definirlo, para ver las diferencias, es que necesitaríamos capital, liquidez, entrada. Para una hipoteca estándar también necesitamos entrada, pero como os decía es una entrada que tú pones un dinero para que te den otro y puedas comprar un inmueble. En cambio la autopromoción, como os he dicho, os harán haciendo entregas de capital a medida que vayáis construyendo y lo que no puede haber ninguna duda ni os podéis quedar colgados es que tenéis que tener siempre el suficiente dinero capital para construir y que después os den el dinero.
Si empezáis la obra sin tener liquidez, ellos os dirán que empecéis a construir para daros dinero. Si no tenéis dinero, tendremos un grande problema. Con todo esto explicado, saltaremos al segundo punto para ver esos requisitos básicos o fundamentales para poder hacer esta autopromoción. Sigamos. Continuamos en la página del Santander. ¿Cuáles son los requisitos para contratar un préstamo autopromotor? Además de cumplir los requisitos habituales de solvencia necesarios para solicitar cualquier préstamo hipotecario, la hipoteca autopromotor para construir una casa requiere una serie de condiciones específicas. 1. Contar con un terreno urbanizable en propiedad. El interesado deberá certificar que es propietario de un solar urbanizable y que está inscrito en el registro de la propiedad. 2. Tener un proyecto de obra elaborado por un arquitecto y visado por el Colegio de Arquitectos. 3. Solicitar la licencia de construcción en el ayuntamiento que corresponda. Y 4. Disponer de un presupuesto de ejecución elaborado por una empresa constructora. Siguiendo esta línea vemos, ¿se incluye el valor del terreno en la hipoteca autopromotor? Punto clave. No. La hipoteca autopromotor está pensada para financiar solo la construcción de la vivienda y uno de sus requisitos es acreditar previamente la propiedad del terreno en la que se va a levantar el inmueble. Como acabamos de ver en la página del Santander, nos declaran 4 requisitos. Ya os voy a explicar un poquito los requisitos reales bajo mi punto de vista. El requisito sí o sí infalible es 1. Necesitas ser propietario del terreno. Y tendría que estar ya pagado. Y si no está pagado, que tienes una financiación por ese terreno, que sepas que esa cuota de financiación se te sumirá en el endeudamiento global. Como decía la página, que no estaba dentro de los puntos, que era un preámbulo, cualquiera que vaya a solicitar una hipoteca autopromoción, como una hipoteca estándar, va a necesitar ingresos, va a necesitar ratio de devolución, capacidad de pago, para poder asegurar al banco que va a poder pagar esas cuotas. Por lo tanto, aparte de tener el terreno, tendrían que tener unos ingresos que fueran superiores al 35% de la cuota de dicha hipoteca. Como tercer requisito, que iría ligado con el primero, deberéis tener una liquidez o necesitaríais tener el dinero de un 30 a un 40% de lo que vayan a costar las obras. ¿Se puede hacer con un poco más justo de dinero? Sí, pero los nerviosos, los problemas o la indefensión e impotencia que podéis sentir cuando no os dejen dinero porque las valoraciones intermedias de obra o porque os digan que la sanción de la hipoteca no ha llegado a los mínimos para que se entreguen capital, las pasaréis canutas. Y depende de qué situación, sin liquidez, con contratiempos, con problemas en la edificación, podrían llevar a la ruina dicha obra. Por lo tanto, siempre sugiero que se tenga bastante liquidez para hacer esta autopromoción. Es decir, la autopromoción no la va a hacer alguien que va justa de dinero que se quiere comprar un inmueble terminado. La tiene que hacer alguien que realmente se vaya a hacer la casa como capricho, a su gusto, y tenga un poco de músculo, o en este caso, liquidez. Eso no significa que vaya a tener que gastarse todo el dinero, que va a tener financiación. Pero insisto, de la manera que van haciendo las entregas de capital, por lo que tú has construido y se va revalorizando, normalmente más vale que vayas sobrado. Ya veis de momento que de lo que comentaba el Santander me estoy yendo por otros cerros. Hablamos que tenemos que tener ingresos, que tenemos que tener el terreno, que tenemos que tener ahorros. Y como cuarto punto, sí le compraría el tema del papeleo. Está claro que una entidad financiera o un banco, para darnos esta financiación de autopromoción, tendremos que tener un proyecto visado, conforme que es viable. Tendremos que tener las licencias del ayuntamiento. No nos van a financiar una autopromoción de una construcción que no se pueda construir. Es decir, para tirar adelante y que nos concedan dicha financiación, todo el tema del papeleo del arquitecto, de los permisos, etcétera, tendrá que estar ligado y con su viabilidad. Explicado todo esto, saltamos al tercer punto, que son esas reflexiones o puntos clave para tener en cuenta antes de ponernos en esta autopromoción. Estos puntos realmente van más enfocados en reflexionar o empatizar con el banco para entender los problemas que vamos a tener, que aparte de ellos son nuestros, porque nosotros queremos llegar a nuestro objetivo o tener dicha financiación. Así que encuentro o creo que es fundamental entender las dos partes del juego. Sigamos. Lo fundamental que tenemos que entender es el riesgo del banco, y es que estamos hablando de una financiación de una vivienda, de un inmueble no terminado. Un piso, una casa hecha, tendrá un valor de tasación que valdrá X y el banco sabe las reglas del juego o lo peor o mejor que le puede pasar. En cambio, cuando hablamos de una autopromoción o crédito promotor, él no sabe qué hay, porque aún no está terminado. Por lo tanto, ligado de esta primera consecuencia, que es un inmueble no terminado, tenemos que entender que el riesgo del banco es que nos haga una entrega de capital o de dinero y que nosotros con ese dinero no acabemos la obra, porque ahí el banco sí que estaría perdido. Es decir, pensar que todo el follón que viene con las entregas del capital es para asegurarse que el banco
cada vez que nos amontone o nos dé 1 euro, 2 euros, 10.000, tenga la seguridad que con las siguientes entregas que le quedan por darnos a él, se acabará la obra. ¿Y todo esto de qué viene? Porque no es solo que el banco sea el malo. ¿Cuántas malas gestiones de autopromociones han ido mal? Por no administrar bien el dinero, por una mala ejecución de las obras, por una mala financiación o sobredimensionamiento de la financiación. Es decir, el banco, insisto, como tiene que ejecutar algo, él va a estar todo el rato de policía para entregarnos euros, pero solo esos euros necesarios para terminar esa vivienda. Y siempre se va a guardar él el monto de dinero necesario para que se termine. Por eso los puntos iniciales os decía que tenéis que tener mucha liquidez. Porque en función de la pasta que tengáis y la valoración de la obra, no siempre el banco os va a dar dinero. Vosotros vais a tener que poner el primer euro. Pensar que en una autopromoción tendremos una tasación inicial con valor de las obras que vamos a hacer, que será un valor futuro, y entre el valor inicial, que será el valor que tenga ese solar, y el valor final, que será el solar más la construcción de la vivienda, entre esta diferencia y esta, será a medida que vayamos construyendo que nos vayan haciendo entregas. Después de esta tasación tendremos tasaciones bio, se dicen valoración intermedias de obra. Y en función de ese crecimiento de estas tasaciones o de estas bio, nos irán haciendo esas entregas de capital. Y habiendo explicado todo esto, vamos a explicar los dos puntos clave o los dos puntos a reflexionar más importantes bajo mi punto de vista para entender toda esta película. Como os acabo de decir, tendremos un valor de tasación inicial, que valorará el terreno por lo que valga, y la casa construida. Pero sabemos que las personas somos diferentes. Y de cara a una tasación nos marcarán los valores de reemplazamiento, que serían unos valores estándar de cara al colegio de arquitectos para construir esa vivienda. Si nosotros en nuestro proyecto o en nuestro presupuesto personal tenemos mucho más importe o mucho menos importe, tendremos que vigilar nosotros para ver qué está bien o qué está mal. Es decir, o estamos presupuestando demasiado dinero para construir la casa, o estamos presupuestando demasiado poco. En ambos casos los extremos son malos. Si la estamos haciendo muy cara, puede ser que el banco, cuando nos haga o nos sancione su operación, digan, oye, pero si yo no te voy a financiar grifos de oro. Si tú quieres poner grifos de oro, te los pagas tú. Con lo que veremos que hay una pequeña diferencia entre lo que sería estándar y los caprichos que se quiera poner uno. De la misma manera, si alguien pide un presupuesto muy económico y los costes estándar para construir esa vivienda son más elevados, el banco no verá viabilidad porque dirá, oye, o pides más pasta o tienes más dinero, o con esto que nos pides, según los datos de la tasación, no lo vas a poder construir. O en este sentido también que vigile por si está pillando los dedos o se cree que le va a costar tan barata. Con esto que os acabo de explicar, os quiero decir que tendréis que tener experiencia, que sobre todo el tema del arquitecto, el tema de constructor, tienen que ser personas de confianza, que la habéis contrastado, porque cuando hagáis estos números finales, en función del coste real de construcción, vuestros presupuestos y esta tasación realizada, habrá una gran dependencia de las entregas de capital y cómo vaya todo vuestro proyecto. Y ahora sí, para mí, el punto clave y fundamental, si no queréis que sea una pesadilla, una aventura de terror, es que tenéis que hablar con una entidad, y más que la entidad, es con un gestor comercial, apoderado, que ya haya hecho otras autopromociones. Os los digo de verdad. Yo, sinceramente, no he hecho muchas, pero las pocas que he hecho han sido una pesadilla personalmente para mí. Porque me he tenido que pelear con el de riesgos, con el cliente, con todo el mundo. Porque el departamento de riesgos me sancionaba de una manera y me decía, por cada revalorización de esta obra le podrás entregar 3 euros. Hacíamos estas valoraciones intermedias y decían que no, que menos. Me tenía que volver a pelear con el analista para que le hicieran la entrega que ya habían sancionado hacía un mes, 2 o 3. Con esto no os quiero decir que yo fuera un panoli o que Servicios Centrales fuera un panoli, sino que el riesgo inherente que tiene de la autopromoción, que es verificar la viabilidad, que se vaya a acabar la construcción de este inmueble, hace que todas las partes están normalmente con el culo al aire. El analista todo el rato estará mirando, pejillera perdido, que no se entregue un euro de más. El gestor o comercial normalmente lo que quiere hacer en una hipoteca, olvidarse y volver a otros problemas. ¿Y qué verá? Que esa concesión, esa autopromoción, cada X tiempo le da problemas, con lo que se volverá un poco loco, no te contestará los correos o tardará. Resumen de toda esta película, todo este rollo que os estoy pegando. Indagar, tanto sea vuestra oficina o otra, hablar con alguien que haya montado autopromociones.
Cuando se lo preguntéis, sí, sin ningún problema si no lo aprendo. Nada, porque tiene muchos pasos intermedios. Hay que entender el concepto muy bien. Y sobre todo tiene que estar de vuestro lado y entendiendo bien las entregas de capital para que no os quedéis colgados. Por eso, a modo de resumen, para prevenir todo este problema, en uno de los requisitos que ponía es que tengáis bastante pasta. Porque si tenéis dinero y la financiación la tenéis concedida, vosotros ponéis el dinero antes o más tarde y luego os darán la financiación. Pero si alguien se mete la autopromoción justo de dinero, se puede encontrar en algún momento que el banco no le afloje pasta y él no tenga pasta para pagar al constructor o seguir la reforma. Vamos a hacer un símil para acabar de redondearlo todo. Pensar que cuando tú tienes el terreno, eso tiene un valor X. En muchos casos, quizá hay personas que el terreno ya les ha costado más dinero de lo que vale en el mercado. Pensar que la cimentación vale bastante dinero, pero de cara a la revalorización de este inmueble no suma. Es decir, tú compras un terreno con cimientos y no cimientos, con cimientos te ha costado más pasta, pero de cara a la valoración intermedia de la obra, el BIO, no ha subido de valor. Terreno solo, 50.000. Terreno con cimentación, que igual tú te has gastado 40.000 euros, te van a decir 55.000. Con lo que necesitarás hacer esa cimentación, levantar algunas paredes, que seas más desembolso, para que realmente ya suba ese valor de tasación y el banco te siga financiando tu autopromoción o tu coste de construcción. Menudo tocho os he dado. Espero haber aclarado o haber profundizado en esta introducción al crédito del autopromotor o autopromoción para que veamos los puntos débiles que puede tener cada uno o veamos los puntos débiles en sí de este tipo de financiación, que cada uno lo aplique a su caso real y que le pongamos un poquito de realismo. No es imposible, pero no es fácil tampoco, y sobre todo en función de la experiencia de nuestro gestor empleado, marcará una gran diferencia. Y nosotros tendremos que tener también muy claro los conceptos de valor futuro de tasación, con el valor del terreno, con el valor de nuestra construcción de cara a la realidad. O tendremos que matizarle muy bien al tasador que nos vaya a hacer esta tasación con valor futuro, diciéndole todo lo que vamos a poner. Igual que antes estaba diciendo que un grifo de oro no nos lo van a financiar, si realmente alguien está haciendo una estructura, una edificación, cumpliendo muy bien, ahora me invento, los temas de ecología, los temas de rotura de puente térmico, etcétera, si realmente está financiando más caro porque está poniendo mucho valor, tiene que transmitírselo al tasador para que él correctamente recoja todos estos requisitos, porque solo por facilitar un presupuesto de obras o reformas, el tasador al final irá a valorar un valor y punto. Así que hay que matizarlo y hay que apretar un poquito. Espero todos vuestros comentarios, suscribiros y darle like si os ha gustado y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!